En filosofía educativa con educación especial trabajamos hoy en equipos, hicimos una dinámica diferente. Teníamos unas tareas durante la semana que acordamos discutiríamos en clase. Entonces, para hacer la rifa de las temáticas un poco diferentes, jugamos a la ruleta y cada uno de los equipos se hizo pues ganador de un tema al que se le asignó. Luego ellos durante la semana ya habían explorado la plataforma Miro, que es una plataforma de pizarras interactivas. Entonces procedimos a dividirnos en 4 equipos y trabajaron cada uno de ellos un tablero. Entonces aquí podemos ver el resultado de un equipo, este es otro equipo y al final el trabajo se podía supervisar de forma simultánea. Eh, Podemos ver los resultados de cada equipo. Estamos viendo la relación y diferencias entre la filosofía educativa. Aquí podemos ver, vamos a hacer un poco más grande el tablero. Podemos ver el equipo número 1 trabajó las diferencias, equipo 2 trabajó similitudes y el equipo número 3 teoría y práctica educativa y el 4 cómo se desarrolla la filosofía en el salón de clase. Fue una actividad muy bonita porque sobre todo nos permite conocer nuevas herramientas y explorar, ¿verdad?, el aprendizaje que el alumno ha obtenido durante la semana. Bueno, para iniciar con la segunda parte del día de hoy, voy a compartirles en este momento un enlace al que deben ingresar. Este es rápido, chicos, no es como los otros que hemos estado usando. Este es rápido, solo deben ingresar y responder la pregunta que va a aparecer en pantalla, ¿ok? Esto es una encuesta inmediata, respuesta que van colocando, respuesta que va apareciendo en pantalla. Les pido que el concepto que den, ¿verdad?, lo hagan en base a lo que adquirieron tanto en filosofía general como en la lectura que hicieron esta semana. ¿Qué es filosofía? Es la primera pregunta que tenemos para discusión. ¿Cómo la van a contestar? Ingresando al enlace que compartí en el chat. Muy bien. Alguien dijo en la ciencia que se enfoca en conocer el principio de origen de las cosas. Otro es un saber reflexivo y crítico. Quien ya respondió, no es necesario que vuelva a contestar. Muy bien. Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las prioridades, la causa y los efectos de las cosas. Es la ciencia que se encarga del estudio del espíritu humano. ¿Dónde? Ay, 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 ¿dónde? Apaguen sus micrófonos, por favor. Si alguien conoce el origen de la palabra, también lo puede colocar a modo de reflexionar, ¿verdad? Vamos, solo ¿Podemos 5 salir de personas. la aplicación esa? Sí, no hay ningún problema. Yo voy a mandar otro A enlace ver, con espera. otro concepto. Perfecto, perfecto. La ciencia que se encarga de, muy bien. Un campo que ha tenido por temas la naturaleza, Dios, el hombre. 7 respuestas hasta el momento. Vamos, aquí hay 20 personas. Dar una explicación comprensiva y racional de la naturaleza. Es la ciencia que busca dar respuesta a las causas y efectos.
Excelente. Vamos, 10 participantes hasta el momento. Bueno, Lick, no sé dónde se contesta, pero yo creo que lo puedo contestar así, que es una doctrina y un conjunto de razonamientos lógicos. Muy bien. Recuerden que en el chat envié un enlace para quienes no lo han contestado y de ese enlace vamos a tomar, ¿verdad? Para contestar. Ya dijeron. Lick, igual yo no puedo escribir ahí, pero dice que la filosofía es la ciencia que estudia el principio de todas las cosas. Uh-huh. ¿Y el origen etimológico alguien lo conoce? El origen... ¿Qué significa filosofía? Iniciada, yo no puedo entrar sin este enlace, pero el origen... Amor por la sabiduría. Que podemos ver y entender una forma propia el mundo y la vida. También significa relativizar un problema. Bien, la mayoría, amor a la sabiduría, excelente. ¿Sí? Yo no puedo entrar, pero tengo problemas con la PC, se me apagó. Entonces le voy a contestar de aquí de Marta. El origen etimológico proviene del latín doctrina, del doctrina, de enseñar y enseñado. yo le voy a contestar así también, se deriva de la palabra, de una palabra griega, y Sofía, que significan amor a la sabiduría. Excelente. Amor por. Y sobre todo, por la sabiduría. Y sobre todo, chicos, si apagamos el micrófono, vamos a terminar de reflexionar sobre este concepto. Si hacemos un aterrizaje, nos quedamos con el origen epistemológico que Dorman nos acaba de compartir, que es el amor por la sabiduría. Y sobre todo, una cosa en común que tuvieron todos estos conceptos que ustedes compartieron es que busca la razón, busca el origen del por qué, el para qué, el sentido de las cosas, tanto no solo de cosas físicas, sino de la parte espiritual y en consolidación del ser humano, ¿verdad? Entonces es muy importante que ese aspecto lo tenemos bien fundamentado. Entonces ahora, mientras yo envío el segundo enlace a los compañeros que sí pueden utilizar esa herramienta que acabamos de voy a pedirle a los que no pudieron entrar que me respondan entonces qué es educación. ¿Qué concepto tienen por educación? Aquellos que no pudieron entrar ahorita a la herramienta, díganme qué es educación. Se la contesto, licenciada, Dorman. Dígame, Dorman. Es un proceso permanente de transmisión de conocimientos, valores, actitudes, principios, habilidades, destrezas y otros que se transmiten de generación en generación y se deriva de la palabra del latín educar, que significa limitar, criar, y educere, que significa sacar, llevar, conducir. Bueno, excelente. Igual yo link porque no tuve opción al link. El proceso de educación, el proceso de aprendizaje, enseñanza que se transmite a través de cualquier método, el método que desee cada persona. También ese es el proceso donde todos los conocimientos se transmiten a través de igual, como le repito, el proceso de que cada quien estime conveniente. Bueno, la educación es una formación destinada pues a desarrollar las capacidades intelectuales de cada ser humano
mediante la cultura que tenga, las normas de convivencia, la sociedad donde se desarrolle, ¿verdad? Entonces es un proceso continuo que día a día, bueno, nunca se deja de aprender, ¿verdad? La educación. Lic, también se dice que es un hecho humano, social, cultural y comunicativo. Excelente, muy bien. Me gusta, ¿verdad?, que estos dos conceptos básicos para la comprensión del espacio formativo de filosofía educativa los tenemos claros. Pero entonces, en base al conocimiento previo que ya traemos y a la lectura que realizamos esta semana, ¿qué es filosofía educativa? Vamos a darle la oportunidad a los compañeros que sí acceden al enlace para que nos contesten qué es filosofía educativa y nosotros podamos ver sus respuestas en pantalla, ¿verdad? En este momento ya fue enviado el enlace para que puedan ingresar y la puedan ir respondiendo. Nosotros vamos a responder también por este medio, Lic. En el chat está el enlace, chicos. Ya vamos a proyectar en pantalla las respuestas que han venido surgiendo y también vamos a dar espacio, ¿verdad?, a los compañeros que no pueden ingresar, pero que quieren participar con su concepto. Ya vamos a dar el espacio. Nadie ha participado, no llegó el enlace, no pueden ingresar. ¿O qué les dice? Ya mandé mi respuesta, Lic. Yo ya también. También yo, Lic. A ver, entonces. No se refleja su respuesta. Vamos a esperar un momento. Aquí está. A ver, alguien dijo que es el estudio del fenómeno educativo en toda su amplitud. Es una disciplina relativamente moderna que estudia el fenómeno educativo. Se centra en la educación y las teorías sobre el mismo. Es una rama de la filosofía. Muy bien. ¿Alguien tiene otro concepto que quiera compartir? ¿Nadie? Yo me tardé un poquito, Lic, ahí. Ok. Entonces vamos a dejar algo. Ya, yo lo envié ahí también, no sé si ya me aparece el mensaje. Rina. Una rama, que nazca una rama llamada filosofía de la educación. ¿Cuál es la relación que estas tienen? Bueno, en primer lugar hay algo llamado ciencias de la educación. ¿Qué son las ciencias de la educación? Son aquellas ciencias principales que buscan aportar algo desde su base, desde su objeto de estudio, algo. En este caso estamos hablando
filosofía, pero hay un sinfín de ciencias que podemos mencionar dentro de las ciencias educativas. ¿Alguien me puede dar un ejemplo más de una ciencia educativa? ¿De una ciencia de la educación? La pedagogía. Pedagogía, muy bien. Recuerden que pedagogía La, es el corazón, la médula espinal de las mismas ciencias educativas. la economía, licenciada, y la antropología. La antropología, muy bien. ¿Quién estudia la sociedad? La, La las, sociología. Sociología. la sociología. Excelente. Historia de la educación también, Liz. Historia. La psicología. Las ciencias sociales. ¿Podrá la psicología? Muy bien. ¿La psicología es una ciencia de la educación? Sus micrófonos, por favor, únicamente encendidos para participar. La psicología también es una ciencia de la educación, porque también aporta desde su base al desarrollo o enriquecimiento de la educación. La didáctica es una ciencia que también, más bien viene siendo una disciplina que enriquece al proceso educativo. Recuerden que ciencia es cuando tiene un campo de estudio, ¿okay? El de la pedagogía es la educación como tal, que ya lo hemos discutido en varias ocasiones. Entonces, a razón de esto, dentro de la filosofía hay una rama especializada en el estudio del hecho educativo, que es justamente lo que nosotros resumimos en el concepto de filosofía educativa. Pero entonces ahora, una de las principales preguntas que se les hizo en la actividad fue ¿cuál es la diferencia entre filosofía y filosofía educativa? Entonces, para eso, ¿verdad? Le vamos a dar la oportunidad al equipo número 1 para que ellos nos puedan socializar a las conclusiones en las que llegaron y sobre todo que podamos ver el resultado de su trabajo. ¿Proyectamos la pantalla, Liz? Sí, ahorita la... Sí, si quiere, proyectelo usted para más fácil. Mi internet me deja en evidencia. Gracias. Y también, licenciada, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Una exposición o solo es un resumen de lo que hicimos? Era otra duda la que teníamos en el equipo. Ok, es una defensa. Entonces, en una defensa significa que me van a defender lo que ustedes pusieron. Básicamente es dar cosas puntuales, pero fundamentales de lo que estamos hablando. ¿Pueden ver mi pantalla? Ahora sí. Sí, se observa, solo acérquela un poquito más, compañera. Dele en la opción de presentación para que se quiten todas las barras. Presentación. Abajo en la segunda opción que aparece el cuadrito de YouTube. Ahí. No, a la izquierda. En la barra de símbolos que está por donde tiene WhatsApp. Ah, aquí. Pero este no se puede quitar, no sé por qué. Bien, ahí está bien, ¿verdad? Ahí se mira. Ahí. Y el compañero Rafael dice que no ve nada, ¿eh? Ya, ahorita sí, ya lo estoy viendo. Ok. Puede ir acercando también, Xiomara, según vaya hablando, ¿verdad? Sí, sí. Y eso es lo que vamos a hacer porque algunos están desde los teléfonos y no pueden distinguir muy bien. Entonces, diremos que las diferencias entre filosofía y filosofía educativa, vamos a describir lo que encontramos en la filosofía y luego filosofía educativa. Entonces, diremos que
La filosofía pues da explicación comprensiva y racional de la naturaleza, del hombre, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y el propósito del universo, ¿verdad? Eso es lo que engloba la filosofía en general. Entonces, vamos a ir alternando con las compañeras, ya conocemos la dinámica, entonces prosigamos, abramos el micrófono y seguimos. Tamara, ¿está por ahí? Abandonó la reunión, dice. Va, bien, está bien. Entonces, también diremos que la filosofía es de alto rango, que trata asuntos lingüísticos y de conceptos. No tiene una materia de estudio por sí misma. Es concebida como el análisis y la clasificación de conceptos utilizado en otras áreas, como por ejemplo historia, economía, política, que son como las materias en las que más aporta la filosofía, ¿verdad? Y pues tiene elementos como por ejemplo contrasta con la historia, de los problemas en la ciencia, ¿verdad? Entonces, la filosofía pues es más general y como decía el material, pues que hay más preocupación en los filósofos por disolver los problemas que se han creado porque la filosofía como tal pues se mantiene en un aspecto metafísico, ¿verdad? Efectivamente, como decíamos en las participaciones, cuando conceptualizamos la filosofía, decíamos que es un conocimiento, ¿verdad? Una reflexión crítica eh, pues tiene temas de estudio, pero no un objeto en sí de estudio, ¿verdad? Y bueno, el material nos hablaba de muchos elementos que incluso pues nos ponía un ejemplo claro entre mente y propósito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, entre cuerpo y alma, entonces que al final no se podía explicar que en la actualidad, ¿verdad? Todos los temas que los filósofos se propusieron incluso no dieron mayor resultado porque cada uno se dedicó a un aspecto diferente y no se pusieron totalmente de acuerdo. Sin embargo, en lo que iba avanzando con el tiempo, la reflexión filosófica, lo que fueron encontrando fueron otros elementos que los llevaron a otros temas, pero no a un objeto en particular, ¿verdad? Como estudio. Aunque reconocemos, por ejemplo, estos temas específicos como naturaleza, pero cada quien le dio su propia connotación de acuerdo a su contexto. El tema del hombre también, ¿verdad? Pero hubo como eso, ¿verdad? Mucha reflexión y fue más en el aspecto lingüístico y de conceptos, como dice por acá, ¿verdad? Y hubo pues mucho análisis y clasificación, ¿verdad? De mucha teoría. Pero al final, pues como el material es bastante amplio, nos dice que, pues al final de cuentas, pues muchos filósofos solo se quedaron pues en la parte teórica, ¿verdad? Pero sin embargo, como decía también nuestras participaciones, la sabiduría fue algo muy importante porque fue lo que se enriqueció y dio oportunidad a la reflexión, pues de muchos aspectos. Sin embargo, pues hasta ahora no existe una resolución exacta de esos temas que se expusieron. Dejo entonces a mis compañeras con filosofía educativa. Bien, vamos a defender filosofía educativa la compañera Cindy y yo, y vamos a iniciar con que la filosofía educativa examina el aparato conceptual del lenguaje educativo, y esto se da con el fin de descubrir el significado exacto del lenguaje educativo. Y en varios puntos de vista se ha dado que la filosofía ha adoptado diversas posturas acerca de la práctica educativa. Es uno de las diferencias entre filosofía y filosofía educativa, ya que la filosofía educativa adopta prácticas de la educación. Cindy, con la siguiente. Buenas noches.
Se dice que la filosofía de educación, el filósofo, educativo, se preocupa por la aceptabilidad de las teorías. Dice la compañera Xiomara que se le fue la energía, pero si quiere dar alguna opinión ella, pues también es bienvenida. Es una actividad de orden superior que es huésped de la teoría y práctica de la educación. Es también otra de las diferencias dentro de la filosofía educativa, ya que es una actividad que se realiza día con día por los maestros y además la va desarrollando cada maestro, como decimos hoy en la actualidad, con libertad de cátedra. La siguiente, compañera. Tiene una función social importante, totalmente independiente del interés intrínseco que pueda tener. Esto significa, compañeros, que cuando hablamos de intrínseco es que se nace con él. La función de la filosofía es una función social que ha nacido desde su origen, desde el momento que surgió la filosofía educativa, pues ha tenido ese interés social, esa función social para proyectarse dentro de la sociedad. Por eso que la licenciada decía, si la filosofía educativa, ¿quién estudia la sociedad? Pues la sociedad la estudia la sociología. Entonces, dentro de la filosofía educativa también está la sociedad. Y la última, pues, es desarrollada por cada maestro y está basada en una o más filosofías de la educación. Entonces, como yo lo decía, uno de los principios de los maestros, pues, es la libertad de cátedra, y esto también se da en la filosofía educativa. Cada maestro decide cómo dar su clase, cada maestro decide qué estrategia utilizar, y se da también dentro de la filosofía educativa. No sé si alguna compañera del equipo tiene algo que aportar. Sí, también se reconoce la filosofía de la educación, ¿verdad? Así como se dice de la filosofía en general, que trata sobre la comprensión racional de la naturaleza, del hombre, la existencia, y como decía nuestra compañera Natalie, es desarrollada por cada maestro porque reconoce las actividades, ¿verdad?, que se desarrollan. Y pues hace un estudio precisamente de las actividades que se desarrollan. Dice que se consideran de menor rango, ¿verdad? Como por ejemplo la enseñanza, el aprendizaje, que también enfoca mucho su estudio en comprender lo que significa cada una de estas actividades, como la instrucción, la motivación de los alumnos, el asesoramiento y la corrección de sus trabajos, ¿verdad? Tratan de explicar también sobre la enseñanza, el aprendizaje, el conocimiento, la experiencia. Y de estas actividades básicas surge la teorización, por ejemplo, educativa, que es el campo, ¿verdad?, que tiene la filosofía de la educación. Entonces, también, pues la filosofía de la educación, como decía ahí, pues analiza el lenguaje de la teoría y de la práctica educativa, ¿verdad? Entonces, la contrasta, ¿verdad? Y se puede entonces verificar que lo que está en teoría también se puede y se practica, ¿verdad? Se lleva a la práctica, cosa que no podemos encontrar en la filosofía general, ¿verdad? Porque solo son conocimientos abstractos, solo son teoría, solo son conocimientos, ideas, pero ya en la filosofía educativa, pues hay un hecho, hay un objeto de estudio, ¿verdad? Y es el hecho educativo. Entonces, y precisamente pues destaca que creo que es algo que más adelante nos van a hablar sobre las similitudes que hay entre una y otra, ¿verdad? Porque ahorita solo estamos reconociendo las diferencias. Muy bien, excelente. Bueno, mientras hago la conclusión del equipo, el equipo número 2 se puede ir preparando para ir proyectando, ¿no? Lo que las compañeras decían es muy interesante porque una de las diferencias más puntuales es que, no sé si ustedes han escuchado el dicho que dice, el que mucho abarca poco aprieta, y es lo que pasa con la filosofía general. Es tanta la sed, es tanto el amor, es tanto el hambre por el conocimiento, que cada una de esas teorías que establece las deja de forma general,
porque filosofar es prácticamente dar mi punto de vista, dar mi entendimiento, dar lo que yo pienso sobre un tema. Entonces, el texto nos habla de que todos los filósofos nos dejaron conceptos generales, más no específicos, porque los desarrollaron cada uno bajo su perspectiva. En cambio, ya la filosofía educativa ya es una disciplina que está cimentada bajo un campo de estudio o un campo práctico específico, que es el enriquecer a la educación. Entonces, esa es la diferencia principal que podemos hablar entre filosofía y filosofía educativa. Muy bien al equipo número 1, vamos a pasar al equipo 2. Buenas noches, compañeros. Bueno, nosotros somos el equipo número 2 y nos toca hablar sobre qué une a la filosofía con la filosofía educativa. Hola. La escuchamos. Ok. La escuchamos, compañera. No sé si estoy compartiendo. No, no se ve la pantalla. Ahora sí. Efectivamente. Ahora sí. Solo nuevamente vaya a la parte de abajo, y dele presentación. Sí, ya. A la segunda opción nada más. Yo le di a la de la flechita para arriba. Ok. Sí me cuesta entenderla acá. No me preocupe, poco a poco. Bueno, pero sí ven. Sí. Bueno, nos toca hablar sobre qué une a la filosofía con la filosofía educativa. Y para ello les vamos a dar una pequeña definición de lo que es filosofía y filosofía educativa. La filosofía, el término es de origen griego, philos, que significa amor, y sofía, que significa pensamiento, sabiduría, conocimiento. Por lo tanto, la filosofía es el amor por el conocimiento. La filosofía se centra en las cuestiones últimas de la existencia humana. Es un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la ética. En definición, la filosofía se centra en los por qué, tratando de dar una explicación. Lo dejo con mi compañera Araceli. Bien, los 5 filósofos más importantes de la historia son Sócrates, Mileto, Platón, Aristóteles y Heráclito. Ahora mi compañera Zelda les hablará un poco sobre la filosofía educativa. Compañera. Tiene apagado el micrófono, compañera Grisel. Gracias por avisarme porque estaba hablando. Les decía que en este compartir vamos a hablar en lo que... Buenas noches, antes de todo. Yo los había saludado, pero no sabía que había apagado el micrófono, no me he dado cuenta. Vamos a compartir un poco hablándoles sobre lo que une la filosofía y la filosofía educativa. Para ahondar un poco más en este tema, vamos a hablar individualmente de cada uno de los conceptos. A mí pues me toca hablarles un poco sobre la filosofía de la educación. La filosofía de la educación es una rama de la filosofía. Es una disciplina relativamente moderna, que estudia el fenómeno educativo como tal y las teorías sobre
mismo desde una perspectiva racional. Esta filosofía examina el aparato conceptual utilizado básicamente por los maestros, porque son quienes tienen sobre su cargo la educación, y también sobre los teóricos, a fin de descubrir el significado exacto del lenguaje educativo. Eso es lo que busca la filosofía de la educación. Además, pretende responder algunas preguntas, tales como ¿qué involucra la educación? ¿Qué es exactamente enseñar? En general, de la educación, el filósofo pregunta ¿qué se recomienda o si podrá lograrlo cuando está realizando algún tipo de enseñanza? Los dejo en este momento con mi compañera Daniela. Compañera Daniela ha presentado problemas desde la reunión, no sé si será el mismo problema de ahora mismo. Daniela tiene problemas con el audio, no, es problema de la computadora, no lo puede configurar. Entonces continúe, compañero. Sí, bien, entonces vamos a abrir. Yo estoy, bueno, yo creo que la compañera Griselda dejó muy claro la filosofía educativa, una disciplina reflexiva, crítica y normativa, de enfoques en las prácticas y teóricas pero vamos a hacer el análisis, vamos a enfocar un poco en qué es una filosofía con la filosofía de la educación. Para hacerles corto el cuento, ahí tenemos un poco resumido, que es lo que las une. Entonces dice el análisis de los métodos conceptuales. ¿A qué nos referimos con esto? Dice que la filosofía de la educación está vinculada con la filosofía general por sus métodos más que por sus propósitos. Entonces debemos considerar como empresa la filosofía para entender su naturaleza. ¿Qué intenta la filosofía de la educación? ¿Por qué se parece a la filosofía? ¿Por qué no son la misma cosa? Les hacía una comparativa a las compañeras, voy a hacer otra, sería como sal y azúcar, que se parecen únicamente por lo granulado, pero son completamente antagónicas. Entonces, aunque una es de una rama que se deriva de ella, pero es completamente enfocada en una sola metodología, en un solo propósito. Es por eso que se le fue llamando a los filósofos metafísicos para no distorsionar con los maestros, que son los críticos y los analíticos y los analistas de la filosofía de la educación. Entonces, los une únicamente el concepto como tal, es decir, el estudio, el análisis filosófico de los conceptos, la preocupación y la necesidad de justificar las teorías sobre la educación, todo lo que es relacionado en el entorno educativo. En ese campo nos encontramos con que se parecen, con que se unen, el hilo del cual está agarrado filosofía de la educación para pertenecer a la filosofía es únicamente la justificación lógica del análisis filosófico de los conceptos que llevan al entorno educativo. Entonces, únicamente eso, y para no extender mucho la clase un poco más, quedamos con esto, ¿verdad? Que es el análisis de los métodos conceptuales, es decir, mantener un concepto real, bien analizado, bien justificado, de las teorías de la educación, ¿verdad? Bien, equipo 3 puede irse preparando. Importante aterrizar esta segunda participación con una de las frases que dijo el compañero.
no tiene nada que ver entre sus propósitos. Su similitud se centra en los métodos que utilizan. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cuál es el objetivo de la filosofía? Ya lo hemos dicho, el conocimiento. ¿Y qué transmite la educación? Conocimiento. Pero ambas lo trabajan utilizando prácticamente los mismos métodos. La reflexión, el análisis, la conceptualización, el estudio, repito, la reflexión, etc. Entonces, en objetivos no es lo mismo, pero en el método utilizado es en lo que concuerdan ambas. Entonces, vamos a hablar qué es teoría educativa y qué es práctica educativa y cuál es la relación entre estos. El equipo 3. No me deja compartir la pantalla. Ahorita sí ya se cerró la pantalla de Leslie. Voy. Permítame un momentito. Bien, no sé si ven por ahí. Sí, ya. Sí. Ok, pero me aparece la última que dejó Leslie y no me puedo mover. Le ayudamos, compañero. Le proyectamos desde aquí. Si gusta, porque no me puedo mover desde acá. Miren, no me deja mover. Miren el mouse, no puedo arrastrar. Tiene que Algo ahí darle ahorita. clic donde está. No, ahorita ya. Oh, Está moviendo todo, Rafa. sí, no sé qué pasó, es que estaba trabado. Pero ahorita lo... Ya vemos bien. Sí, pero me quedó sobre la otra. Ahí se está moviendo. Ahí, güey. Por ahí, güey. Bien. En el segundo dijo, aquí donde decía modo presentación, ¿verdad? Sí. Ahí está. Bien, entonces hablábamos de teoría y práctica educativa con los compañeros. Llegamos a la conclusión. La teoría educativa no busca, por lo menos en primera instancia, describir el papel o la función de la educación, sino que trata de dar consejos acerca de lo que deberían hacer los sujetos que trabajan la práctica educativa. Teorías son prácticas en el sentido que dan prescripciones razonables para que la acción y las teorías de esta clase difieran en variedad de alcance, contenido y complejidad. Entonces hablábamos con los compañeros y con la licenciada que en el consenso que surgen dos teorías. La primera donde dice que el teórico puede elaborar un argumento general acerca de la educación en el cual se afirme que es la manera más efectiva o la única de socializar con los pequeños, de convertirlos de animales humanos en seres humanos, o de capacitadores, o de capacitarlos para alcanzar sus potencialidades morales y intelectuales. En esta fase, esta es una primera o una parte de una teoría que surge. Entonces luego surge otra teoría donde nos dice que las teorías de esta clase son descriptivas y pretenden dar una explicación correcta de lo que es en educación, de lo que es la educación. Entonces vemos desde dos puntos diferentes. Una donde busca la manera efectiva de convertirnos a nosotros de animales humanos, porque somos animales y nos vamos educando en el proceso, a convertirnos en seres humanos educados. Pero la otra también busca describir y dar una explicación correcta de sí lo que es la educación. Entonces, esta teoría nos lleva a lo que es la práctica educativa. Entonces, cuando hablamos de práctica educativa, pues hay una frase popular por ahí que dice, la práctica hace el maestro. Entonces, la práctica educativa es aquel donde se desarrollan actividades como enseñanza, la instrucción, la motivación de los alumnos, el asesoramiento y la corrección de sus trabajos,
Aquellos que trabajan en este nivel, sobre todo los maestros, emplean un lenguaje adaptado específicamente a sus actividades y usan cierto aparato conceptual. Cuando discuten lo que están haciendo, hablan de enseñanza, aprendizaje, conocimiento, experiencia. Entonces aquí me llevaba con la reflexión con los compañeros y hemos venido evolucionando. Hemos venido evolucionando en la forma de enseñanza, en métodos y todo. Por ejemplo, la forma con que nosotros, la vieja escuela, aprendemos a multiplicar, a sumar, a dividir, una forma totalmente diferente con la que nuestros niños de ahora están aprendiendo a multiplicar y a dividir. Algo que nos lleva a nosotros, la vieja escuela, a reaprender nuevas teorías o nuevas prácticas. Entonces, y de la misma, tanto la vieja forma como la nueva forma nos lleva a los mismos resultados. Entonces, cada uno, como por ahí decía un compañero, cada uno busca su estrategia, busca su forma, siempre siguiendo una teoría. Entonces llegamos a esta última frase en consenso ahí con la licenciada, que nos dice: toda práctica implica una teoría, y toda teoría es, por lógica, es anterior a la práctica educativa. Entonces una va relacionada con la otra. Entonces no podemos tener una práctica de algo si no tenemos la teoría, y no vamos a tener una teoría sin práctica. Eso es lo que nosotros pudimos concluir, compañeros. Entonces los dejo con la licenciada para que dé su aporte. No sé si los compañeros tienen algo más que aportar, si no, pues ahí cerramos nuestra participación. Rafa, quiero aportar algo ahí sobre la teoría educativa, ¿verdad? Bueno, para mí la teoría educativa, pues, considero que es la que busca, pues, conocer y la que busca comprender sobre las prácticas educativas. Y yo considero que cada teoría educativa se construye desde un contexto, o sea, desde el contexto en que se vive y de acuerdo a las necesidades de la sociedad, ¿verdad? Entonces, y lo ideal, pues, y del tipo de hombre o ciudadano que se quiere formar. Y también se entiende como teoría educativa como el conocimiento formal que se produce sobre la educación. Y la práctica educativa es la actividad que se desarrolla dentro de los centros educativos, entendiendo como práctica otros conceptos o que suelen utilizarse como praxis o enseñanza. Esa es una aportación que quería dar. ¿Me escucharon, compañeros? Sí, Dorman. Sí, le escuchamos. Sí, Dorman, muy claro. Claro. ¿Algo más que aportar el grupo? Solo 2 participaron. No, bueno, Lick, no mucho, porque ya Rafa como que participó bastante. En el último párrafo que se ve donde dice práctica educativa, donde es un párrafo interesante, donde dice toda práctica implica una teoría y la teoría educativa es por lógica anterior a la práctica educativa, lo que yo le decía a los compañeros cuando estábamos debatiendo temas, que sin teoría no hay práctica y sin práctica pues no hay una teoría que ejercer. Entonces las dos vienen de la mano prácticamente. Entonces más que todo. No Muy sé bien. si Jesslyn o Rina. Nos imaginamos en este... No,
Bueno, yo lo que pasa, pues creo que ya lo dijo todo y ahí depende si no hay teoría, pues no hay práctica y depende del maestro, ¿verdad? Cómo va a enseñar y cómo pone en práctica, pues hace un ciudadano para la sociedad, ¿verdad? Como donde dice transformar el ser humano. Entonces ahí el maestro juega un papel bastante importante también, ¿verdad? Sí, compañeros, voy a tener otra participación, ¿verdad? Yo también considero que la práctica educativa, en el caso de los docentes, ¿va? Y los que eh, practicamos o hacemos educación, pues es una actividad dinámica, es una actividad reflexiva también, que comprende los acontecimientos ocurridos con la interacción que tenemos entre los docentes, quizás padres de familia y los mismos alumnos, ¿verdad? Nos lleva a eso también la práctica educativa, a reflexionar y a entender y a comprender estos elementos. Muy bien. Quiero que en este momento imaginemos una escalera. Imaginemos nosotros, cerremos nuestros ojos y pensemos en una escalera. La filosofía, o mejor dicho, la teoría. Comencemos con la filosofía educativa. ¿Mande? Va por el jabón. Correcto. Comencemos pensando en la filosofía educativa, que nos lleva a la práctica educativa. ¿En qué nivel lo colocarían ustedes? ¿En el primero? Es una escalera de 3 grados. ¿En qué escalón lo pusieran? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? La práctica educativa. Pero es el último, el tercer paso. Porque el primero sería la teoría y luego primero la argumentación de la teoría, luego la teoría y por último sería la práctica. Pienso. Al inicio correcto. Al inicio, ¿sí? Bueno, yo creo que es, pues es una escalera donde se puede subir y bajar, ¿verdad? Porque muchas veces hay mucha práctica, por ejemplo, educativa, que no tiene una teoría de base, por ejemplo, ¿verdad? O puede ser como una nueva experiencia. Entonces, luego de la práctica surge una teoría porque ha sido experimentada, ¿verdad? Entonces, o viceversa, pues se crea la teoría de acuerdo, pero del análisis del hecho educativo, de lo que la genere, y entonces luego hay una práctica. Bien, desde mi punto de vista, pues pienso de que primero va la teoría y después va la práctica. Porque no podemos practicar algo sin antes conocerlo. Hola, Xiomara, tal vez nos repite porque al menos creo que no se entendió. Hola, ahora sí escucha. Hola. Yo le escucho, Xiomara. Muy bien. Bueno, yo me baso en esta última frase, por lo menos que lo comprendí también en el contenido y que los compañeros lo tienen ahí en su presentación. Dice, toda práctica implica una teoría y toda teoría educativa es por lógica es anterior a la práctica educativa, ¿verdad? Entonces quizá es una calle, una escalera de doble vía, digo yo, ¿verdad? Que muchas veces la experiencia llega primero y la teoría llega después, o en muchos casos o en otros casos llega la teoría y luego llega la práctica, porque por ejemplo, hay muchos maestros que implementan hacen sus implementaciones o sus adaptaciones, por ejemplo, aunando varios conceptos o varios métodos, entonces surge un nuevo método, por ejemplo. Entonces hay puntos de partida, pero la práctica
de nuevas formas de hacer o de realizar el hecho educativo también genera otras teorías. Licenciada. ¿Aló? Hable, Dorman, lo escuchamos. Es que la licenciada no está en la clase, se salió del grupo. Creo que el internet está fallando, porque no está en los participantes. Yo creo que la teoría trata de dominar la práctica en la primera, ¿va? Y también la práctica trata de dominar la teoría, pero yo creo que menos importante son ambas. Yo creo que ambas se complementan. Es un juego ahí, creo que es un vaivén, ¿verdad? Pero Yo creo, según dice Ramón y la compañera, estoy analizando y pensando, compañera Xiomara. Esa Xiomarita, sí, Si correcto. Si es doble vía, pero siempre tiene que haber antes una teoría para implementar el método de enseñanza. Siempre antes tuvo que haber un análisis, un estudio de lo que es la teoría, la argumentación como tal del hecho de la educación. Entonces, creo que primero, en primer paso, bueno, habría que ver qué dice la licenciada, pero como primer paso sería, pienso, por la argumentación de la teoría, luego llegaría al estudio de la teoría y por último la práctica que llevó todo el análisis del contexto. Y si hacemos el vaivén, siempre hay un principio que es el estudio de la teoría. No sé cómo está ahí. Sí, pero fíjate que lo que dice Xiomarita es bastante coherente también, pues. Es que, mire, Porque yo ambas es correcto, pero desde mi punto de vista, por ejemplo, coincido con lo que dice Xiomara, pero también coincido con lo que dice Stanley. ¿Por qué? Ejemplo, un niño en la escuela no va a multiplicar sin antes alguien le enseñe la teoría de cómo se multiplica. Por ejemplo, los graduamos, no vamos a ir a hacer prácticas sobre balance contable o sobre medicina o sobre lo otro, sin antes haber recibido una teoría sobre cómo se costura, sobre cómo se sutura, sobre cómo se hacen balances. Por ejemplo, siento que, o sea, va de la mano una con la otra y no tendría sentido una si no está la otra, pero siento que primero va la teoría, por lo que les comentaba. Un médico, por ejemplo, no va a ir a hacer una operación a alguien sin antes saber la teoría de cómo están contractados los puntos del cuerpo, los órganos por dentro. Ajá, pero para que este médico aprendiera, tuvo que haber un análisis primero de cómo hacerlo. Entonces ese es el estudio. Por eso te digo, entonces es la teoría, va antes la teoría. por eso te digo, por eso ese concepto que decía Marita es importante, porque mira, la teoría son las ideas sistemáticas, pues, la teoría, ¿verdad? Y la práctica es el conjunto de actividades a desarrollar. Entonces, vamos a ver, para no confundirnos. Sí. Esto es como han visto en las competencias de Fórmula 1, han visto en los Juegos Olímpicos que cuando van a premiar el escalón del centro es el número 1 y a los lados están los otros lugares. Bueno, según la teoría que hemos estado estudiando, va a sonar un poco contradictorio a lo que hemos dicho desde el inicio de la discusión, pero el puesto número 1, la medalla de oro, se la lleva la teoría. ¿Okay?
Alguien decía, ¿cómo un niño va a aprender a multiplicar si alguien no le enseña la teoría? Esto va más allá todavía. ¿Cómo vamos a hablar de multiplicación si alguien no estudió y fundamentó el origen de la matemática? Si alguien no estableció los conceptos matemáticos, los principios matemáticos. Entonces, recordamos qué es filosofía. ¿Quién es un filósofo? Un amante del conocimiento. ¿Y qué produce esto? Conceptos que por una u otra han sido generales, que lo hemos dicho porque se ha basado más que todo en la metafísica, lo hemos hablado, pero son conceptos fundamentales, amplios y generales, pero fundamentales. ¿Cuál es la diferencia de un filósofo y un científico? Que el filósofo de una u otra forma se enfocaba en resolver problemas que quizás no existían. Sin embargo, el filósofo, el científico, busca la resolución de problemas existentes y darle una respuesta a ese problema. Entonces, el puesto número 1 se lo lleva la teoría y por eso el libro que hemos estado discutiendo lo menciona como una actividad de alto rango y a la práctica educativa la menciona como una actividad de bajo rango o una actividad básica, que dentro de esa habla de la motivación, de la instrucción, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso tiene que quedar claro. La teoría se lleva el primer lugar y la actividad práctica se lleva la base, el fundamento. Sin embargo, una no puede existir. Lick Ya menciona es la tres, fusión de ambas, el trabajo. Sí, el ya último. ese ya sería la fusión que tienen ambas, el desarrollo o la unión, el enriquecimiento mutuo que se desarrolla entre ellas. Entonces es importante, ¿verdad? Que sí conozcamos que sin teoría no existiría la práctica, porque no solo se trata de cortar pelo, sino quién inventó que hay que cortar el pelo, cómo llegamos al concepto de pelo, o sea, tantas preguntas que nos podemos hacer que alguien se las hizo en su momento e intentó establecer conceptos y pensamientos fundamentales, aunque generales. Bien, entonces ya por ahí ya estaban explicando, ¿verdad?, el papel del maestro en el aula, de cómo se desarrolla en las escuelas, en los centros educativos, y justamente eso es la respuesta o el tema que les tocó al equipo número 4, y eso es lo que ellos nos van a exponer, ¿verdad? Entonces, el grupo en el que está Bessie, nos pueden compartir sus conclusiones. Ellos vieron un video en el que habla sobre este tema. Y entonces van a compartir ahora, ¿sí? Si alguien más del grupo que comparta la pantalla, porque yo no tengo el navegador Google, entonces no me lo permite. Ok, ahorita solucionamos. Ok, Bessie. Si lo puedo acercar un poco más, no sé si soy yo, pero no lo puedo leer muy bien. ¿Ahora? Sí. Bueno, nosotros el tema que nos tocó es cómo se pone en práctica la filosofía educativa dentro del aula. Entonces nosotros planteamos varias herramientas, por decirlo así, que la primera sería que, como dice, la filosofía educativa nos enseña a respetar nuestra manera de pensar, porque cada persona vive de manera diferente.
como decía, que la filosofía educativa estudia las teorías y los conceptos sobre educación. Entonces, al estudiar eso y al manejar todos esos tipos de temas, nos damos un concepto más amplio sobre qué es la educación en realidad como docentes. Y así damos a respetar los conceptos de cada quien, igual de cada alumno, porque como dice, ninguna persona piensa de manera igual o tiene la misma creatividad, sino que tenemos que tener ese concepto más amplio y no generalizarlo tanto. Ahora no sé si algún otro compañero quiere dar el siguiente. Buenas. Lo que dice aquí, que debemos darle la oportunidad de egresarse, de ser ellos mismos para que tengan sus propias respuestas. Está en el video que observamos, miramos que la filosofía es muy importante, es una herramienta que el docente tiene que tener. Hacerle sentir al niño que se haga preguntas, que por qué, cómo, dónde, para que el mismo niño tenga sus propias ideas y así enseñarle la importancia al niño, para que él tenga estrategias y tenga que aprenda. No sé, ¿algún otro compañero? Buenas noches. También en el video se decía que filosofar es enseñar al niño a expresarse de manera creativa, de poder pensar por sí mismo y, ¿verdad?, y ser creativo. También se decía que es muy importante adecuar el salón de clases para que el niño se sienta cómodo. Y esto yo lo pude vivir con mi hija, que cuando fui a matricularla al kinder, el aula no estaba todavía adecuada, ¿verdad? No estaba decorada ni nada, entonces ella me decía que no le gustaba. Y cuando ella fue el primer día de clase ya estaba todo en orden y ahora pues extraña su aula de clase, extraña ir al kinder. Entonces, ¿cómo eso puede influir en un niño? ¿Verdad? Aquí en mi pueblo también se tuvieron que remodelar las aulas del kinder y buscaron aulas apartes, casas apartes, perdón. Entonces no estaban adecuadas las aulas en ese momento, las paredes no estaban ni pintadas, entonces los niños no querían ir al kinder. Entonces, ¿cómo es importante adecuar el salón de clases para que el niño se sienta cómodo? Bueno, también dice que lo más importante de un docente es que las ideas no solo queden plasmadas en el cuaderno. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, como docentes debemos de ser creativos y no solo estar dictando información o contenido tras contenido, o sea, por ejemplo, estar copiando en la libreta o en Word, cualquier cosa, solo por copiarlo, solo por copiar y pegar, por decirlo así, sino que ser más didácticos, como por ejemplo hemos tenido la experiencia con varios licenciados que nos han dado clase de que han sido muy didácticos y bueno, en mi persona yo siento que he aprendido más, no sé, que aprendo más así, que me enseñan mejor de esa forma, que en vez de estar solo copiando y copiando información, que al final no la voy a memorizar. Quería, decía, ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Buenas noches a todos. Algo importante que estábamos observando en el video es que, por ejemplo, lo que los demás compañeros dijeron es que cómo se le da la importancia al niño, ¿verdad? Dentro del aula. Pero a veces también la filosofía educativa como nos da a comprender esa parte de que a veces, como lo que siempre hemos estado hablando, siempre hay un sistema
en el cual, como están los métodos que le hacen ver al niño como tiene que aprender esto, esto y esto. Entonces, pero la filosofía educativa, según el video que estábamos viendo, enseña de que el niño tiene que pensar por sí mismo. O sea, lo que decía también la compañera Liz, que tiene que prepararse el ambiente y a enseñar que no todos piensan lo mismo, ¿verdad? Porque cada niño, cada persona tiene diferente manera de pensar. Entonces, enseñarle al niño o al alumno a que pueda comprender esa parte, que todos tenemos diferentes ideas. Y también el video, la docente que salía en el video recalca de que como a expresarse de forma creativa en la imaginación de la filosofía. Eso es la importancia de la filosofía en el aula, como darle esa participación al niño de que sea él mismo, para de esa manera poder comprender mejor la filosofía educativa en cuanto dentro de las aulas. No sé si me escucharon. Sí, está Marta Reyes para que dé algún comentario sobre el tema. Ahorita se unió. Marta, si quiere aportar algo, esta es la oportunidad. Sí, perdón, y compañeros, es que el compartir los datos de mi celular a la computadora me saca cada rato. Entonces, hablamos con los compañeros en relación al tema, ¿verdad?, de lo importante que es aplicar para ayudar al niño a que logren razonar, a pensar en el porqué de las cosas, ¿verdad? Y decíamos que la filosofía la teníamos que usar día a día, ¿verdad? Para despertar el interés y lo importante que es para nosotros como docentes también el poder hacer nuestras clases más motivantes, de una manera más creativa, en el que despertemos ese interés en el niño, ¿verdad? Y desarrollemos todas esas habilidades y despertemos en ellos también ese conocimiento que los niños tienen, ¿verdad? El conocimiento científico y ayudarles a filosofar, ¿verdad? Y decíamos ahí en eso, ¿verdad? Que es importante cuestionar a los niños, el estarles preguntando del porqué de las cosas, ¿verdad? Para mejorar también esas habilidades y destrezas de razonar en ellos. Muy bien. Como grupo, ya para ir terminando, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes consideran que un tema tan crudo como el que vimos esta semana, porque yo así lo considero, un tema muy crudo, el ver 10 páginas llenas de teoría con conceptos que quizás no conocemos, primera vez que escuchamos, con conjugaciones o palabras que más bien nos hacen dudar si la primera línea que habíamos captado, ya el tercer renglón ya no entendemos nada de lo que nos está diciendo? ¿Ustedes consideran que si esta temática se hubiese dejado hasta ahí, hasta la guía, hasta el cuadro, en realidad tendríamos algún conocimiento aprendido con H? No, creo que no. Creo que no, porque algo que yo he podido comprender es que, y me gusta de esa manera, ¿verdad? Que a veces hay poca teoría, pero al igual se enseña de la mejor manera. Y ahí es donde a veces sale como un conocimiento tan importante en el cual nosotros podemos aprendernos.
pero mientras lo que usted decía, si hay mucho conocimiento, todo va a la carrera y aprendemos a lo loco o no aprendemos. Sí, como le decía anteriormente, Lick, bueno, con la tarea que nos dejó, en el resumen, yo las primeras partes sí ya le entendía, le iba agarrando como que el hilo, pero ya después me iba perdiendo en el contenido. Pero ya con esta temática que usted implementó, que es más didáctico, siento que si lo hubiese leído nomás en el texto, no se lo hubiese quedado o se me hubiese olvidado o no lo hubiese entendido. Sí, casi no se le escuchó nada, compañera Marta, por la señal, ha de ser igual. Bueno, lo que quiero decirles es que si ustedes investigan cuál es la diferencia entre aprender y aprender con H, se dice que aprender, como nosotros lo conocemos normalmente, es la capacidad de adquirir conocimiento, pero aprender con H es la capacidad de captar algo a raíz. Y eso es lo que se logra mediante la discusión, porque la discusión saca el pensamiento propio de cada uno de ustedes. Y sobre todo al final hay un guía, hay una persona capacitada que busca el aterrizaje de esa reflexión. Me llama la atención lo que presentaban los compañeros, importante cuestionar a los niños para desarrollar en ellos la capacidad del razonamiento. Y esto no solo en los niños, esto aplica para todo ser humano. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Que a veces ni los profesores o los mismos estudiantes de niveles superiores suelen ser objetivos con sus comentarios. Entonces, cada quien hace uso de la filosofía a su pensar, a su antojo, porque eso es filosofar. Pero, sin embargo, ya hemos visto la importancia de las teorías existentes, por lo que debemos hacer uso de ellos y aprender a hacer uso del razonamiento fundamentado, ¿verdad? No se trata de crear conceptos, de crear ideologías, de crear pensamientos a como nosotros nos dé la gana cuando ya hay antecedentes establecidos. Y sobre todo hay momentos, ¿verdad?, en los que debemos aprender a ceder y soltar. Hay momentos también en los que debemos defender lo que pensamos. Pero todo eso se construye poco a poco, desarrollando la capacidad reflexiva. Muchas veces leemos, no comprendemos, pero cuando lo hablamos es más fácil captar la idea. Y bueno, ¿sí? ¿Puedo compartir una Sí, idea claro. al respecto? Gracias. Bueno, yo considero que entonces aquí volvemos a un poquito, como todo esto es un solo capítulo, ¿verdad? Es una sola redacción prácticamente, solamente que la hemos segmentarizado en 4 subtemas. Creo que aquí también entra en juego el hecho de que pues necesitamos, ¿verdad? Instruirnos, documentarnos, fundamentarnos, relación no a un tema, ¿verdad?, sino a la vida misma. Yo recuerdo que, y bueno, los que somos padres también nos suele suceder eso, porque el razonamiento, por ejemplo, en el ser humano se va desarrollando, ¿verdad? Conforme se va creando o va creciendo uno, ¿verdad? Entonces, por eso hay un crecimiento y un desarrollo. El desarrollo tiene que ver con la parte cronológica, ¿verdad? Motora, física, pero el crecimiento, el desarrollo, el crecimiento también va con la parte del conocimiento. Entonces, sucede, ¿verdad? Y nosotros lo podemos analizar y si queremos lo podemos recordar. Por ejemplo, los niños muy pequeños, cuando usted les pregunta, ¿por qué hizo tal cosa, verdad? Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque sí. ¿Y por qué lo hizo? Porque no. ¿Por qué no lo hizo? Porque no. Entonces son respuestas muy puntuales y cortas, ¿verdad? Es decir, cortantes, pues directas. Sin embargo, a medida va pasando el tiempo, entonces uno tiene que ir también influenciando eso. Y esto empieza con la familia y los padres también, ¿verdad? Cuando decir,
y por qué sí y por qué no, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué significa ese por qué? Entonces, nosotros podemos ir creando ese pensamiento, desarrollando, no solamente en el aula de clase, ¿verdad? De hecho, se conoce que la primera escuela, pues, es el hogar, ¿verdad? Sin embargo, pues, si nosotros estamos estudiando para docentes y tenemos que reconocerlos como tal, pero también tenemos que tener esta otra parte, ¿verdad? Yo aquí apelo mucho también a la intuición que puede tener un docente. Un docente tiene que ser muy intuitivo, ¿verdad? Observador, tener un ojo clínico, aunque no sea doctor, ¿verdad? Pero lo desarrolla en base al tipo de alumnos o estudiantes que le llegan, ¿verdad? Aprendí también algo bien interesante unos días atrás, que alumno significa sin luz y estudiante significa alguien que está haciendo un esfuerzo por estudiar. Entonces, quizá también hasta el lenguaje, ¿verdad? Pues habría que irlo modernizando, ¿verdad? Es decir, cuando decimos alumnos, pues pareciera que es alguien que está en oscuras, ¿verdad? Sin embargo, ya hay un conocimiento previo que lo da la familia, la sociedad y todo esto, ¿verdad? Que ya conocemos. Entonces, cuando estamos hablando, que es la parte más difícil, considero yo, ¿verdad? La parte del razonamiento. Pero esto solamente, usted decía algo bien interesante, es el diálogo, ¿verdad? No solamente es la lectura, sino también el diálogo, la reflexión, y eso, crear, por ejemplo, la metodología que ayuda para eso, los equipos colaborativos, ya lo sabemos, ¿verdad? Y cuando son bien utilizados, porque hay, la metodología también, lamentablemente, se presta para, como para que unos sobresalgan y unos crezcan y otros no tengan crecimiento, ¿verdad? O se queden pequeños, pero cuando la metodología es bien orientada y bien pues utilizada, el crecimiento es parejo, es para todos. Cuando hay roles que compartir, que es otra implementación que uno puede hacer, ¿verdad? Del razonamiento también, ¿verdad? Como dar roles específicos a cada quien para que vaya entonces conociendo aspectos prácticos que tienen teoría, como ya dijimos antes, pero que son bastante prácticos y que con eso en conjunto podemos pues ir creando, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien. Solo para agregar un poco a lo que acaba de decir Xiomara, de hecho está científicamente comprobado que la etapa más importante en el desarrollo del ser humano es de 0 a 3 años. ¿Y quiénes son los encargados de ese desarrollo? Los padres de familia. Entonces, cuán importante es la estimulación, la relación, el vínculo que se tiene que crear entre padre e hijo para asegurar un desarrollo físico y también un desarrollo cognitivo. Entonces ya muchas veces cuando el niño llega a la escuela, cuando no digamos al colegio, a la universidad, el joven, ya llega quizás con muchas falencias porque esas necesidades tan indispensables no fueron atendidas. Yo les pregunto a ustedes y hagamos el autoanálisis. ¿Cuántas veces a nosotros, nuestros padres nos han preguntado cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Cuántas veces en realidad nos hemos hecho esa pregunta también nosotros mismos? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? Y nos cuesta contestarlas. ¿Por qué? Porque quizás no, esa área, ese aspecto de nuestra vida no fue estimulado en nuestra niñez. Entonces hoy en día somos adultos que nos cuesta controlar o expresar nuestras emociones. Y todo eso, ¿cómo se logra? A través del diálogo. Y el diálogo es el instrumento indispensable para el desarrollo del razonamiento, ¿verdad? No solo pensar, sino que también saber exteriorizarlo. Vamos a concluir fundamentando o estableciendo un concepto principal de lo que es filosofía educativa. Dice que esta filosofía educativa se va a conceptualizar como la discusión sistemática de los problemas didácticos en un nivel filosófico, es decir, como la investigación en un sentido pedagógico hasta dejarla reducida a una dimensión metafísica, epistemológica, ética, lógica, ética o una combinación de todas estas. Entonces, la filosofía de la educación es el diálogo sistematizado de los problemas, una investigación en base al diálogo, a la reflexión y al análisis.
Ese es el concepto final con el que nos quedaremos de filosofía educativa. Bien, muchachos, increíble, pero desarrollamos 4 horas hoy de la clase. Pedirles disculpas nuevamente por los retrasos que sucedieron en el desarrollo de la clase. Pero antes de que se vayan, me gustaría que al menos 3 personas me dijeran qué les pareció sinceramente el uso de la aplicación de Miro, si les pareció bien para que la sigamos utilizando, si están abiertos a nuevos conocimientos o qué recomendaciones tienen. Bueno, que le comentaba a los compañeros del grupo que, bueno, entre nosotros nos comentábamos que nos gustó bastante porque nos apoyamos entre todos, cada uno puede hacer su parte, contribuir, y nos pareció muy buena. Igual a mí me gustó mucho que hasta abrí 2 ventanas más, ¿verdad? Que de ahí no podían trabajar. Entonces, pero es que me estaba familiarizándome con la aplicación y todo, pero excelente, para que es muy bonita. Le perdono, ni nunca me hizo llorar ese día. A mí sí me costó un poquito adaptarme, pero le fui entendiendo poco a poco. Bueno, en lo personal, pues, sí, la aplicación es bonita y todo, pero sí siento que tiene en sí la aplicación posibilidad al momento de crear los subgrupos o subsalas, cosa que no sucede en Zoom, porque usted automáticamente los crea y cada quien se pierde en sus grupos. Y aquí pues pudimos observar pues que tuvo que usted que gestionar 4 enlaces diferentes para poder crear. Algunos compañeros, pues en el caso del compañero Dorman fue a dar en otro grupo, porque también hay que tener la delicadeza de saber escuchar y saber seguir las instrucciones al momento de que se generan los enlaces o que se generan las instrucciones, porque al final pues lo que nos logramos dividir pasó como decía la compañera Xiomara, escuchábamos de todo el mundo, escuchábamos la voz en el momento de que ya estábamos algunos en la subsala. Eso sería lo único que nos atrasaría, pues porque fue lo que nos atrasó al momento de estar en las divisiones. Y eso pues, el atrasarnos en eso pues también nos conlleva en tiempo. Imagínense, increíble, como usted lo dijo, nos llevamos 4 horas. Entonces, de ahí pues de lo otro, pues sí, la aplicación es bonita, pero sí siento esa debilidad o esa dificultad. Muy bien, solo que en ese caso ya sería de Meet, porque es en Meet que tuvimos el inconveniente con los enlaces. Es por eso le digo, cosa que no se presenta en Zoom, pues lo pude observar la vez pasada, usted creó las subsalas y rapidito cada quien aparecía en los grupos que le tocaba y no tocaba andar siguiendo enlaces para poder unirse. Bien, yo quiero aportar algo. Realmente en la parte en Zoom tuvimos la vez pasada también algunos problemas, así como los que tuvimos hoy con Meet. Ese es un proceso de aprendizaje que todos en cual todos nos estamos adaptando. Lo que sí quiero es recomendar algo, Lick, porque la aplicación Miro, la web esta, tiene su agrado, se ve bonita y todo, hay presentaciones más limpias y se ve un entorno muy colorido.